¿Qué tal? Existen muchas hipótesis sobre las intenciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, relacionadas con la nueva modalidad de celebración por el Día de la Independencia de Estados Unidos. Y aparentemente una de sus grandes intenciones era llamar la atención, y lo logró. Sin embargo, no tanto por sus aciertos, sino por sus errores. Hoy tenemos con nosotros a Víctor Hugo Murillo, él es editor de la sección del Mundo del periódico La Nación. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Y queremos conversar un poquito con él sobre detalles curiosos de esta celebración del Día de la Independencia tan poco ortodoxa, tan poco convencional. Bueno, Víctor, pues contanos un poquito de esas curiosidades precisamente. Bueno, tal vez, Ronald, el primer punto que tenemos que tener en cuenta es por qué Trump celebra de esa forma con la conmemoración de la fecha de la independencia de Estados Unidos con un desfile militar, lo cual es inusual en Estados Unidos, que siempre es un desfile, pero muy cívico, muy apelando a valores de unidad, de concordia nacional. Porque también conviene advertir pues, que el hecho de que se haya realizado un despliegue de aviones, de tanques y todo eso, si fuera de Estados Unidos eso no es nada nuevo. Por ejemplo, cada 14 de julio en Francia, cuando se celebra la toma de la Bastilla, pues hay todo un desfile militar en la avenida de los Campos Elíseos. Los rusos también siempre han hecho una demostración de fuerzas bélicas y de nacionalismo cuando conmemoran la victoria sobre la Alemania nazi en mayo de 1945, y así por el estilo. De manera que esto no constituiría ninguna novedad fuera de Estados Unidos. Llamó la atención que Trump, que el año pasado asistió a las conmemoraciones en Francia, pues decidió tomarse la idea de hacer este desfile. Ahora, el punto, ¿Era un desfile donde hubo tanques? Tanques, digamos, los tanques no desfilaron, pero sí estaban presentes allí frente a la explanada frente al monumento a Lincoln. Hubo sí sobrevuelos de aviones militares, incluso de los más avanzados, incluso un sobrevuelo del Air Force One, el avión presidencial, ¿verdad? Entonces, digamos que esto llamó la atención porque no es común en Estados Unidos. Ahora, veamos qué hay detrás de este despliegue de fuerza militar. Hay varios elementos que hay que tomar en cuenta. Trump llega al poder en enero del 2017 con un mensaje muy fuerte que siempre mantuvo en campaña: Estados Unidos primero. Así es. Entonces, ese es un punto que hay que tomar en cuenta. A partir de allí podemos entender con esta celebración del jueves 4 de julio que hay una apelación al nacionalismo, hay una reivindicación del unilateralismo que ha caracterizado la política exterior de Trump, y también del populismo. En el caso del nacionalismo, precisamente Trump se vanaglorió ayer del poderío militar de los Estados Unidos. Estados Unidos es más fuerte que nunca, dijo, y esto es un mensaje tanto a su pueblo como al exterior de que Estados Unidos puede actuar, digamos, unilateralmente si así lo considera la administración Trump. Es decir, el nacionalismo es una exaltación de lo propio frente a lo foráneo, y entonces aquí Trump apela a eso. Por otra parte, esta administración se ha caracterizado por el unilateralismo en materia de tanto comercial como de política exterior. Ya hemos visto que ha forzado, por ejemplo, a reescribir, a renegociar tratados comerciales con Canadá y México y con otros países. Ha amenazado, y no solamente ha amenazado, sino que ha impuesto aranceles cuando considera que los intereses de Estados Unidos se están viendo perjudicados. Ha tomado decisiones a contrapelo, por ejemplo, de las Naciones Unidas
y de resoluciones de la ONU, como fue reconocer a Jerusalén como capital del Estado de Israel, como fue reconocer la anexión de los Altos del Golán también por parte de Israel, una decisión que no es reconocida por la comunidad internacional. Retiró a Estados Unidos sacó a Estados Unidos de la UNESCO, retiró a Estados Unidos del Tratado de Cambio Climático de París. Entonces todo esto se enmarca dentro de esta política de unilateralismo. Y por otro lado, pues también la base de esta administración mucho apelar al populismo como una forma de mantener viva esa exaltación de lo propio frente a lo foráneo. Entonces ahí tenemos, digamos, esos elementos que considero que explican por qué Trump se decidió por este tipo de desfile que no es usual, no ha sido usual en Estados Unidos. Víctor, y él también, bueno, aprovechó la ocasión para exhibir, digamos, o resaltar los logros militares de Estados Unidos, los logros científicos de Estados Unidos, los logros en el espacio, los logros tecnológicos. Incluso dijo que para los estadounidenses nada es imposible. También puede marcarse esto, Víctor, dentro de una estrategia relacionada con las próximas elecciones presidenciales y que él recientemente confirmó su interés en buscar la reelección presidencial. Sí, no, naturalmente, se enmarca dentro de esta situación. O sea, es parte, digamos, del discurso que indudablemente veremos repetirse cada vez con más frecuencia y conforme se acerque el momento de las elecciones de noviembre del 2020. Eso es indudable. Ahora está la otra cara de la moneda, porque pareciera ser que le salió el tiro por la culata, ¿verdad? Que hubo un efecto boomerang, porque en su gran discurso de fondo, en vez de concentrar la atención por las ideas, digamos, que hay más de fuerza, más bien todo se ha concentrado alrededor de los deslices que tuvo el señor presidente. Pues sí, él preparó un discurso en el que trató de improvisar lo menos posible, porque pues ha sido en las improvisaciones cuando precisamente se ha visto en momentos embarazosos. Y ayer pues le ocurrió lo mismo. Hubo dos errores que hoy han sido, digamos, la comidilla y me imagino que los caricaturistas de la prensa estadounidense se estarán dando un festín, que fue, por ejemplo, atribuir a las tropas de las 13 colonias que luchaban contra el dominio inglés, que luchaban contra la independencia, perdón, haberles atribuido que en junio de 1775 le habían arrebatado el control de aeropuertos a los ingleses. Bueno, sobra decir que en el mismo discurso también él se refiere a la hazaña del primer vuelo de dos norteamericanos, los hermanos Wright, en 1903. Además, hay otra cuestión muy interesante. La guerra contra los ingleses no comienza hasta 1776 y él se refiere a este elemento o a este hecho, a este supuesto hecho, en junio de 1775. Y por otra parte, alude a una batalla también contra los británicos que tiene lugar en 1800, en la guerra. Hay un episodio entre Estados Unidos y Gran Bretaña que libraron una guerra entre 1812 y 1813, ya en el Estados Unidos independiente, ¿verdad? Ok, incluso durante esta guerra las tropas británicas quemaron parcialmente la Casa Blanca. Bueno, Trump se refiere a una batalla de esta guerra, pero la enmarca dentro de la guerra de independencia. Entonces son dos delices pues que han dado mucho que hablar y empañaron y ponen pues, o por lo menos lo dejan muy mal parado con respecto al conocimiento de la historia básica de su país. Estados Unidos, y él tuvo una salida de esas, ¿verdad? Él. Bueno, ahora atribuyó a que tuvo estos deslices porque hubo una falla en el teleprompter en el cual él estaba leyendo el discurso, porque la lluvia parece que dañó el teleprompter y bueno, se fue por allí. Pero bueno, lo cierto del caso es que para los registros históricos estos dos errores ya quedan consignados. Quedan para la historia también. Quedan para la historia. Víctor, y finalmente, de lo que has podido ver en cables y en las consultas que vos usualmente haces a otras fuentes de información,
¿Cómo recibieron los estadounidenses, digamos, este nuevo formato de celebración del 4 de julio? Hay mucha división, porque sí, efectivamente, hay gente que lo sigue a él y es una considerable cantidad que ayer estaban encantados con este discurso de apelación a lo nacional, a la exaltación del poderío, de la historia de los Estados Unidos, etc. Y no se puede negar. Por supuesto, hay otra parte que fue muy crítica, incluso desde antes, desde que él anuncia su intención de hacer este despliegue de fuerza en Washington. Y esto es propio del momento que está viviendo Estados Unidos desde que Trump fue candidato y que la sociedad se polarizó mucho políticamente y sigue polarizada y lo va a continuar conforme se acerque la campaña electoral. Bueno, pues muchas gracias a Víctor Hugo y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Los invitamos a un próximo contacto. Soy Ronald Matute.